Esto es lo correspondiente ahora a la clase de universidades medievales. Vamos a seguir avanzando con la Edad Media, la séptimo básico. Lejos de pensar que esa época era oscura como estábamos acostumbrados a escuchar, a saber, en esa época tuvieron la educación y la ciencia un importante rol, tanto que repercute el día de hoy, especialmente con lo que es la creación de las universidades, que son muy similares a como las conocemos hoy en día. La Baja Edad Media, la cultura estaba en manos principalmente de la iglesia, cada vez había mayor presión de parte de los municipios para poder tener también, fue expansiva la cultura para las otras personas, las otras partes de la sociedad. Los estudiantes universitarios, al ser estudiantes y tener algún conocimiento, eran considerados como parte del clérigo, o sea, parte del clero. Que en esa época todo el mundo que tenía algún tipo de conocimiento era porque formaba parte del clero. En la Alta Edad Media fue la época de vitalidad artística y intelectual. Fue el testigo del crecimiento de las universidades o instituciones educativas y también las cuales se empezaron a interesar nuevamente en la cultura antigua. Un despertar del pensamiento teológico, un resurgimiento también de la ley y el desarrollo de una literatura vernácula, es decir, de las experiencias que tenían de cada una de las personas o del lugar donde vivían. También hay una explosión en la actividad del arte y la arquitectura en esta época de la Alta Edad Media. Surgimiento de las universidades. Las universidades como las conocemos hoy, es decir, con profesorado, estudiantes, grados académicos, no fue un producto de la Alta Edad Media. La palabra universidad deriva del latín universitas, que quiere decir todo el conocimiento, y estaban agrupados en gremios, tanto los maestros como los estudiantes. Y estos eran los gremios educativos que se formaban para formar individuos instruidos y capacitados. Los orígenes de las universidades. Productos de la Alta Edad Media, se desarrollaron más en la Alta Edad Media, las universidades proporcionaron a los estudiantes educación artística, liberal básica y las oportunidades de continuar estudiando leyes, medicina o teología. Eran las principales carreras en esta época, que es leyes, medicina y teología. Los cursos se enseñaban en latín y eran principalmente los maestros, como vemos acá en la imagen, leyendo libros. No habían exámenes para cada curso particular, pero sí al terminar una carrera, por decirlo, al terminar lo que es medicina, se hacía un examen oral completo de todo lo que habían aprendido durante dicha carrera para obtener el grado de doctor o médico. Lo mismo con las leyes, con teología y con las distintas ramas de las carreras de las universidades. La educación en la alta Edad Media descansaba sobre todo en el clero, principalmente en los monjes. Aunque las escuelas monásticas fueron lugares de aprendizaje, luego fueron rebasadas o superadas por las escuelas catedralicias, que era formado por el clero secular, las cuales se extendieron con gran rapidez en el siglo XI. Como habíamos visto, los distintos maestros y estudiantes se organizaron en gremios para poder conquistar su autonomía. Una universidad estaba encabezada por el rector, igual como por las universidades de ahora, y luego seguían los decanos, quienes dirigían las facultades. Cada facultad se asociaba con una disciplina concreta, es decir, por ejemplo, la facultad de teología, medicina y derecho destacaban como las más antiguas y las más importantes, como habíamos visto. La mayoría de las personas les interesaba ingresar a esas facultades. Es decir, igual como está las universidades, incluso hasta el día de hoy, donde tienen un rector que domina la cabeza de toda la universidad, de todas las carreras y en todas las sedes que tenga, y
distintos decanos que son los que se encargan de cada una de las facultades o carreras que imparte dicha universidad. Ahí tenemos un listado de las primeras universidades y cuándo fueron fundadas. Su rol fue recuperar principalmente el estudio de los antiguos conocimientos que fueron fundamentales en la edad antigua. La mayoría de los estudiantes eran seglares, que a menudo eran personas de edad que desempeñaban funciones de administración a los reyes o príncipes. Estaban deseosos de aprender más sobre derecho para aplicar sus conocimientos en la vida diaria, en sus profesiones. Es decir, en esta época los estudiantes eran mayormente de edad, no tanto pequeños, y se desempeñaban en funciones del Estado, principalmente. Los programas de enseñanza consistía en comentarios de textos de autores que variaban según la fecha y lugares de donde se enseñaba, y también distintas universidades daban distinta importancia a algún autor en particular. Por ejemplo, en algunas universidades era más importante la lógica, el estudio de la lógica, la dialéctica, como la Universidad de París, pero donde se estudiaba completamente Aristóteles, todos sus textos, pero por ejemplo habían otras universidades como la de Bolonia donde se aplicaban resúmenes solamente y se estudiaba más a Cicerón o a otros, a Euclides o Ptolomeo. Es decir, cada universidad tenía su programa de estudio. Si bien podrían distintas universidades tener la misma carrera, impartir la misma carrera, por decirlo, medicina o derecho, cada una le daba más importancia a un autor de la antigüedad o a otro autor de la antigüedad. De eso dependía de qué universidad se tratase. También había al final de la Edad Media 80 universidades en Europa. La mayoría de ellas estaban en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Durante el periodo de la Baja Edad Media surgieron dos estilos también arquitectónicos, que esto tiene que ver con lo que es el arte en esta época, el románico y el gótico. El románico, que va del siglo XI al siglo XIII más o menos, se caracterizó por grandes muros de piedras y uso de pilares. Acá vemos una iglesia que es inspirada por el arte románico y escasas ventanas. Y por ejemplo, entre ejemplos de ellos eran los castillos y las iglesias. En cambio, también se desarrolló el estilo gótico, que empezó a nacer cuando empezaron a volver la vida a las ciudades. Se caracterizaba por sus muros más delgados, pero tenían un arco ojival que le hacía ser más altos, como tratando de tocar el cielo. Este ejemplo de ellas estaban las universidades y las catedrales. Tienen este tipo de arte arquitectónico. La música también se dividió principalmente en dos tipos. El canto gregoriano, ligado a la música litúrgica, y es el que generalmente uno asocia a la iglesia cuando lo escucha. Voy a subir también un video de cómo era la música gregoriana junto a este. Y también se cantaba sin instrumentos, solamente a capela, que se llama, solamente las personas cantando con su voz. Pero también existía la música profana, era difundida por trovadores y juglares, también la voy a subir junto con este video, que cantaban sobre diferentes temáticas, como el amor, muerte, la guerra. Es decir, cantaban, si bien el canto gregoriano trataba sobre todo lo teológico y sobre lo que es la religión y la iglesia, música profana es la que trataba como de cualquier otro tipo de temas, y se cantaba en las fiestas, en las plazas, en los distintos lugares, generalmente por parte de los trovadores.